El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días a todos nuestros oyentes y aquellos que nos están viendo por los distintos canales de RCR 750. Hoy lunes 15 de enero del 2018. Comenzamos nuestro programa diciendo que en la dirección general de la estación está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilitza Arcaya, Kenger Jaramillo en la producción, en los controles César Arteaga y en la conducción. Hoy no está con nosotros Rocío Guijarro porque fue a pagar una promesa a la Divina Pastora, pero está como siempre lunes y miércoles Andrea Rondón, y hoy contamos además ya en cabina con nuestro invitado especial Carlos Enrique Blón, con quien a partir de las 11:30 conversaremos sobre un tema que a todos nos tiene muy preocupados, el tema de la hiperinflación. Bueno, finalmente digamos que la economía percola cualquier espacio de nuestras vidas. Estaremos pendientes de las noticias que transcurren en el lapso de nuestro programa. Lo cierto es que podemos adelantar que el Papa Francisco partió rumbo a Chile, que el fin de semana hubo la peregrinación multitudinaria en honor a la Virgen de la Divina Pastora. Bueno, lamentablemente 22 locales fueron saqueados en calabozos, según el gobernador de Guárico. Monseñor López Castillo pidió a la Divina Pastora que nos libre del hambre y de la corrupción. Manuel Quevedo dice que PDVSA atraviesa una crisis financiera. En las panaderías socialistas suben los precios y escasea la materia prima. En fin, un país que se debate en salir de la crisis y que a veces no encuentra las formas. Buenos días, Andrea. Hola, buenos días, Víctor. Buenos días a la audiencia y feliz inicio de semana a pesar del socialismo, como diría un amigo mío, porque de verdad tuvimos un fin de semana para variar muy difícil con los saqueos y la escasez que cada vez lo resiente más la capital, porque la capital es la última en enterarse, pero cuando ya quedan pocos espacios, pues se resiente en todo momento. Así es. Miren, como siempre, lo que pasa con la libertad en el mundo es nuestra primera sección. Lo que pasa con la libertad en el mundo. Esta mañana vamos a revisar el índice de libertad económica. El caso venezolano, este es un índice que hace Fraser Institute junto con, o que tiene como corresponsal a Se Dice Libertad. Un índice en el cual lamentablemente nuestro país, que estaba en la década de los 80 estaba entre los primeros 20 países con mayor libertad económica, lamentablemente en este momento está en el puesto 159. No hay el país con peor condición de libertad económica. Y el Instituto Fraser hace la siguiente advertencia: ninguna economía deja la pobreza mediante subsidios. El motor del crecimiento económico es la empresa privada. Y lamentablemente en Venezuela la empresa privada está asfixiada por más de 262 leyes que regulan la actividad económica. Entre ellas la ley de precios justos, que genera la supervisión permanente sobre la empresa privada, que además pueden ser por ello multadas, cerradas o expropiadas. Hay un repertorio de casi 30 procesos de supervisión impuestos sobre las empresas, y por lo tanto las empresas lo único que pueden hacer es dedicar buena parte de su tiempo y de su energía para cumplir con estos costos y controles de precios que son siempre muy dispendiosos. A diferencia del resto de los países, en Venezuela las empresas tienen que especializarse en sortear los obstáculos de las regulaciones, y bueno, siempre tendremos por esa razón, aunque después podemos conversarlo, pues siempre tendremos unas empresas distraídas de la vocación productiva que efectivamente deberían tener como prioridad.
Sí, fue muy interesante la recolección de esta data y este informe, porque por primera vez Venezuela era objeto de estudio, pero en específico. Vinieron hasta expertos de Canadá y de otros países y mediante mesas, por una semana, mesas con expertos, se trataron distintos temas. Tema regulatorio, tema de control de cambio, tema de control de precio, tema de inversión extranjera, la cual no existe y que es irrespetada constantemente. Y justamente el resultado fue lo que tú comentas. Cuando toda empresa debería ser emprendimiento, ejecución de un proyecto, invertir, las empresas venezolanas toda su potencialidad, toda su capacidad está destinada en cómo sorteo las regulaciones, cómo sorteo los impuestos, cómo sorteo o cómo cumplo, porque ese es nuestro ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico venezolano en los últimos 20 años ha sido transformado para ejecutar políticas de Estado que terminan asfixiando a la empresa en lugar de crear condiciones para su crecimiento, para invertir, y eso se traduce no solamente en beneficio del empresario, es en el beneficio de todos y cada uno de nosotros, porque cuando la empresa está en capacidad de ofrecer más productos, tenemos mayores opciones para escoger a cada uno de los ciudadanos. Así es. Bueno, yo creo que parte del rehacer del Estado y de la República Venezolana tiene que ver con el esfuerzo que nosotros hagamos para liberar a la empresa privada de todos estos pesos y de todas estas cargas. Vamos a nuestra segunda sección. El libro del día. Tú sabes, Andrea y querido Carlos Enrique, seleccionamos el día de hoy un libro muy divertido y muy atractivo. Se llama La economía explicada a mis hijos, de Martín Krause. Y la verdad es que hoy, Día del Maestro, a quienes les mandamos nuestro reconocimiento, respeto y felicitación a todos los maestros del país, la verdad es que este es un magnífico instrumento. Porque bueno, se tiende a hacer de la economía algo difícil de comprender. Y Martín Krause cuenta que una vez fue a dar una conferencia de padres a la escuela de sus hijos y él, que era economista, terminó diciendo que, a diferencia de los otros, él lo único que hacía era leer libros, ¿no? Y quedó como picado. Sí. Y de allí, digamos que salió la idea de entregarle como don a sus hijos y a todos los muchachos de su país y del mundo un libro de economía basado en cuentos, que tiene muchísimas imágenes literarias como telón de fondo y bueno, y que permita a los niños desde muy temprana edad tener educación económica. Utiliza obras literarias como Robinson Crusoe, Alicia en el País de las Maravillas, El Principito, Don Quijote de la Mancha, David Copperfield, El Príncipe y el Mendigo e incluso El Señor de los Anillos. Así que tenemos el esfuerzo de un doctor en Administración y Economía que, en homenaje a sus hijos, traduce la economía, que a veces suele ser muy difícil, lo traduce en ejemplos sencillos, pero digamos de muy buena calidad. Sí, y además este es un libro muy querido en CEDICE, lo pueden consultar en nuestra biblioteca, están las distintas ediciones. La edición que tienes en tus manos es la última y de hecho es actualizada, él le agrega algunos cuentos adicionales. Es uno de los libros más queridos porque además Martín Krause es muy, muy amigo y aliado de CEDICE, desde los 80 está viniendo para acá y el año pasado incluso hizo una charla de liberalismo y literatura con ese libro precisamente. Y ese libro, el primer capítulo, es un capítulo espectacular porque te vincula ética y economía, porque tradicionalmente la gente piensa ética, estadísticas, números o liberalismo es algo económico, es algo de empresario nada más, y él te dice no, la economía surge desde la filosofía moral. Adam Smith lo podrás catalogar como el padre de la economía formalmente, pero él viene de la filosofía moral de la escuela escocesa. Entonces digamos, la economía no está desligada o está íntimamente vinculada con temas éticos, con temas humanos, y eso es algo que hay que entender. Y además él te indica desde el primer capítulo, vamos a entenderlo todo análisis o el individualismo metodológico propio de la escuela austríaca, pero él te lo dice a través de cuentos muy sencillos, ¿no? Don Quijote o El Principito.
Todo análisis parte del individuo, de decisiones individuales, de libre albedrío, de no imposiciones, de que cada individuo nace con el derecho y la capacidad de elegir su propio proyecto de vida y tener la facultad de escoger los medios para ejecutar ese proyecto de vida. La ética se encargará de ver si los objetivos de ese proyecto de vida son buenos o malos, si destruyen o no a otro individuo. Y la economía, que entra en este rol, en este juego, se encargará de decirte cuáles son los medios más idóneos y más adecuados para alcanzar esos fines y propósitos. Pero son disciplinas interrelacionadas y luego podemos ser más ambiciosos y metemos la psicología, y más ambiciosos y metemos el derecho, que es mi área de experticia. Y él te da pie a través de todos esos cuentos, que eso es lo que un buen libro no le dice al lector todo, sino te da las pistas para que el lector pueda seguir profundizando y pueda seguir yendo. Bueno, si yo quiero seguir profundizando con estos cuentos o más allá de estos cuentos, puedo buscar a Mises, puedo buscar a Borges, incluso porque es liberalismo y literatura. Ese es un libro sumamente fascinante. Así es. Yo, digamos, lo adquirí recientemente. Me lo proporcioné en la librería de Se Dice Libertad y estoy muy contento, primero de leerlo y después de saber que tengo otra herramienta para educar a mis hijos. Porque hay un problema, y hoy que es el Día del Maestro, bien vale la pena plantear el debate los minutos que nos quedan. Nosotros necesitamos incorporar a nuestros hijos en edades muy tempranas una cultura económica diferente a la del populismo, a la del estatismo irresponsable, a la del caudillismo que pretende ofrecerlo todo. Nosotros necesitamos complementar la historia patria, presentando, por ejemplo, al Bolívar empresario, presentando las ideas liberales de nuestros primeros presidentes y preguntándonos qué fue lo que pasó, que al final pocos entendemos, poco tenemos insertadas las ideas de economía y todo lo esperamos de un Estado benefactor que lo único que termina dándonos es al final hiperinflación, escasez y muchísimo sometimiento. Yo no me puedo imaginar un país bien pensado desde el punto de vista económico en el cual la gente se resigne a recibir una caja cada cierto tiempo, una caja de comida, porque como tú lo planteabas, la economía es la vivencia de la libertad del individuo en sus capacidades creadoras para construir sus propios proyectos de vida. Eso, por supuesto, forma parte de las dimensiones y de la reflexión ética, porque al final la ética no trata del ser humano en su supuesta condición angelical, trata del ser humano tomando decisiones cotidianas alrededor de la construcción de sus propias metas y de cómo se relaciona con los demás y cómo construye orden y genera prosperidad y produce sus propios beneficios, y cuál es la reflexión alrededor de la riqueza, de la acumulación de capital, de la empresarialidad y también de la pobreza. Y bueno, es bueno que como parte de las medidas que uno tome, porque ante la pregunta general, ¿cómo reconstruimos el país?, la respuesta también general es: tenemos que reeducar a nuestro pueblo. A nuestro pueblo, y mientras más temprano ese esfuerzo se haga, pues más temprano tenemos los resultados. Y nos podrán imposibilitar casi cualquier cosa, menos el que podamos darle por ahora a nuestros hijos un buen libro, un buen consejo, una buena recomendación, un buen punto de vista, porque de eso se trata. Se trata de construir ciudadanos capaces, libertarios, comprometidos con sus propios proyectos, con el derecho, con la justicia y con una república en donde todos quepamos. Muy bien, yo creo que ya saben, La economía explicada a mis hijos, de Martín Krause, Unión Editorial. Los que la quieran consultar en la biblioteca de Se Dice Libertad lo pueden consultar. Esta tarde yo voy a poner los datos en el Twitter de tal manera que sigamos discutiendo sobre esto, porque me parece bien importante. Y vamos al corte. Usted escucha Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter, @RCR750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope,
@RCR750, la radio que se ve. Son las 11:18. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Con 23 años de trayectoria en Venezuela, Clínica Demper sigue la vanguardia en el área de estética, cirugía plástica, ginecología, odontología y medicina hiperbárica, con el objetivo de ofrecer tratamientos innovadores que garanticen soluciones a los pacientes. Síguenos a través de Instagram, @Clínica Demper, y llámanos a través del 0212-977-0377. Somos Clínica Demper. Para disfrutar de un exquisito cochino asado o frito en un lugar limpio y agradable, no tienes que salir de Caracas. Ahora en Las Mercedes cuentas con Mi Cochinito Favorito, donde disfrutarás de una comida sana y sabrosa acompañada de tu bebida favorita. En la calle Nueva York, Las Mercedes, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Ciudadano, conoce tus derechos. Vecino, los servicios públicos como agua, electricidad y teléfono forman parte de tu vida cotidiana. Exigir su óptimo funcionamiento es tu derecho. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Ventanilla hacia América Latina. Bueno, muy bien. Nuestra ventanilla hacia América Latina nos lleva hasta Guatemala. Le damos la bienvenida al profesor Carlos Sabino, que vivió con nosotros, junto a nosotros, y construyó libertad en Venezuela por muchos años. Ahora es profesor invitado con carácter permanente de la Universidad de Marroquín. Profesor Sabino, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Quería que usted nos diera una visión panorámica de Guatemala y cuáles son los principales desafíos de Guatemala en los años por venir. Bueno, mira, Guatemala es un país bastante estable. No tenemos así gran seguridad jurídica realmente, pero es un país bastante estable, tranquilo. Aquí, te voy a decir, tenemos un gobierno que no actúa, no hace mucho, pero tampoco tenemos esos demagogos populistas y socialistas que tanto daño están haciendo en América Latina o que han hecho. O sea que estamos en una situación un poco estable. Justamente acaba de cumplirse la mitad de este periodo presidencial. El presidente Jimmy Morales no tiene mucho que exhibir como obras, como cosas positivas, pero tampoco ha hecho realmente cometido severos errores, ni ha coartado la libertad. O sea que en ese sentido estamos en una situación estable, aunque el país necesita mucho más vigor y crecimiento económico realmente. ¿Cómo piensa usted que se pueda lograr más vigor y crecimiento económico? ¿Qué es lo que echa de menos? Y también me gustaría que extendiera su análisis a toda Centroamérica, el estado de Centroamérica al respecto. Bueno, Centroamérica tiene muchas diferencias realmente. En realidad son 6, 7 países, contando Belice, que son bastante diferentes entre sí. Aquí, en varios países de Centroamérica, lo que necesitamos es más seguridad. Seguridad en la calle, seguridad jurídica, evitar los atropellos de ciertas organizaciones que, con la máscara de ser populares, bloquean carreteras, impiden el trabajo en las minas y en las hidroeléctricas. En fin, ese es el problema que sentimos en varios países. Otros países como El Salvador y Nicaragua tienen sistemas de izquierda que son bastante negativos para la libertad económica. Y otros países como Panamá, sobre todo, tienen una economía muy estable que crece muy bien, muy pujante. O sea que hay diferencias bastante marcadas entre estos países. Pero acá una de las cosas que sentimos en Guatemala es la falta de seguridad y el hecho de que la justicia está muy politizada.
Acá necesitamos más libertad económica, pero ese es un problema, pero más grave todavía es el otro problema, que no vienen suficientes inversiones por el temor que les da el país. Y en realidad el país es más tranquilo de lo que parece, pero hay una imagen así un poquito negativa de varios países, y son países pequeños que no son capaces de atraer, así de tener una imagen muy poderosa internacionalmente. Ese sería el problema que tenemos. Por suerte aquí en Guatemala no ha habido ninguna tentativa populista izquierdista, o las que han habido no han tenido ningún apoyo popular. Aquí la ultraizquierda saca normalmente 2-3% de los votos. Los únicos países diferentes en eso son Nicaragua y El Salvador, que no van muy bien. El Salvador económicamente está muy estancado. Ahora, en Nicaragua hay un régimen muy extraño, muy poco liberal, pero bueno, el presidente con sus amigos y consigue que algunas empresas hayan invertido y está creciendo más o menos. Pero en general no es un buen modelo ese. Uno se pregunta, por lo menos desde Venezuela, el desafío es formar un ciudadano que cree en las ideas de libertad una vez que pase esto o transitando esto precisamente. La pregunta es, en el caso de Guatemala, con esta universidad tan importante en cuanto a la defensa y difusión de las ideas, o figuras tan mediáticas pero al mismo tiempo que captan adeptos para entender o por lo menos preguntarse por las ideas de la filosofía liberal como Gloria Álvarez, el ciudadano guatemalteco es liberal, digamos, es un ciudadano en el sentido que hablamos, en cuanto a entender la importancia de la propiedad privada, la iniciativa, etcétera, etcétera. Bueno, yo te diría que, claro, el papel que puede cumplir una universidad en la opinión pública general nunca es muy grande, porque una universidad va dirigida a una especie de sector intelectual, digamos, de más nivel. La mayoría de los ciudadanos no pasa por las universidades, pero sí hay vamos a decir, lo mejor que tiene el ciudadano guatemalteco en ese sentido es una defensa de las instituciones. No cambiar el gobierno porque sí, no andar cambiando la Constitución como se hizo en Venezuela. En fin, todo eso es una ventaja que tenemos aquí. Y en general, yo te diría que hay mucho emprendimiento. La gente joven, y eso es una de las cosas que me alegran y me hacen optimista a mí, la gente joven no anda buscando un buen empleo, anda buscando crear su propio nicho de trabajo. Mucha gente trabaja en forma independiente, pagan sus impuestos, pero trabajan por su cuenta. Yo mismo tengo una pequeña empresa así, donde prácticamente no tengo personal fijo. Entonces, hay una valoración de la propiedad privada y del empuje empresarial. Somos en ese sentido, estamos muy bien, y eso también, unido a la defensa de las instituciones, ha hecho que esas ideas fantasiosas del socialismo que promete todo y después no logra nada, pues aquí no hayan pegado, no entran. Esa es una de las grandes ventajas. No te voy a decir que la gente tiene una filosofía así compleja y elaborada, pero sí tiene la respuesta emotiva directa de luchar por sus libertades, de defender sus libertades. Recientemente, Carlos, estrenaste un libro, Guatemala, la historia que vivimos, 1985-2015. ¿Qué nos puedes decir de ese libro que todavía nosotros no tenemos a mano? Bueno, sí, lamentablemente la distribución internacional siempre es un poquito complicada. Mira, ese libro justamente se enfoca, digamos, los últimos capítulos en el movimiento que hubo hace 2 años, o 2 años y medio, ya casi 3, que fue ese movimiento ciudadano que tuvo varias cosas a favor. Primero, la lucha contra la corrupción, que es lo mismo que hay en varios otros países, y que llevó, está todavía detenido el presidente y la vicepresidenta que estaban en ese momento. O sea, fue un movimiento de rechazo a la corrupción, pero a la vez fue de rechazo a los 2 candidatos populistas que había. Y es un movimiento no organizado, en el sentido de no es una estructura vertical rígida, tipo partido, sino que son movimientos que se organizaron en gran parte a través de redes sociales, redes de amigos. No hubo un centro, un líder, un jefe, pero se logró algo muy importante. Primero, que se pudiera controlar la corrupción, por lo menos los casos más graves.
Ahora eso está en manos de la justicia, que no está actuando, vamos a decir, como quisiéramos, porque va muy lenta, y en fin. Pero en todo caso se logró esa parte. Y lo otro, que en las elecciones del año 2015 se rechazaran, aunque por poco, pero se rechazaron esos dos principales candidatos populistas. Entonces, el libro es un relato histórico de cómo se ha ido restableciendo la democracia, y yo enfatizo un poco eso, la defensa institucional, lo que pasó hace como 25 años o más, sí, cuando se intentó dar un golpe de Estado en el año 93, cómo la gente salió a la calle después en el 2015, en fin, cómo esa ciudadanía, más allá de los partidos políticos, responde y se organiza. Ese es un poco el contenido del libro, y es una especie de llamado a que la gente reflexione sobre su propia vivencia. Por eso se llama La historia que vivimos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, profesor Sabino. Desde aquí te mandamos todos un abrazo. Esperamos verte pronto, y bueno, y que sigan los éxitos por allá por Guatemala. Nosotros hacemos de inmediato el corte de la estación. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El ex inspector Óscar Pérez pide a los cuerpos de seguridad que lo tienen sitiado en el Junquito que cese el fuego para entregarse. El monseñor Víctor Hugo Basabe, obispo de la diócesis de San Felipe, enfatizó que el hambre que se está viviendo en el país no se puede ocultar como pretende el gobierno. Los saqueos no son también otra cosa que una expresión del cansancio, del hambre, de la desesperación a la que la gente está siendo llevada por este modelo político, económico y social que definitivamente tiene que superarse, porque de lo contrario caminamos hacia la destrucción definitiva de nuestro país. Uno no puede estar de acuerdo con esas actitudes, sobre todas las cosas, porque sabemos que los saqueos lo que vienen es a empeorar la situación del pueblo venezolano. Pero tenemos que entender también que tenemos un pueblo que está desesperado, un pueblo que tiene hambre, un pueblo que no encuentra qué comer, y sobre todas las cosas un pueblo que tiene un gobierno y un Estado que permanece silente y que no da respuesta pues a todo lo que son las demandas de la población en esta situación tan difícil que estamos viviendo. En internacionales, las FARC presentará ante la ONU solicitud de protección al acuerdo de paz. Y en los deportes, el jardinero dominicano César Puello fue cesanteado por los Leones del Caracas luego de disputar apenas 6 compromisos con el club. En el fútbol español, el delantero del Barcelona, Ousmane Dembélé, estará entre 3 y 4 semanas fuera por lesión en su pierna izquierda. Son las 11:33. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. En Veregroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Veregroup, aliados en compras y envíos. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará
porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar. Venezuela. Desde Radio Caracas, Radio Bolivia. Bolivia, no sé. Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito y quienes hablan y Colombia. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema integradas en el Informativo Solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar. De lunes a viernes a las 11:55 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope @RCR750. La radio que se ve. Debatamos sobre la libertad. Bueno, le damos la formal bienvenida a nuestro queridísimo amigo Carlos Enrique Blon, empresario, economista, vicepresidente de Se Dice Libertad, un destacado también dirigente empresarial, fue presidente de la Cámara Venezolano-Americana. Bueno, y pare de contar, una persona de verdad con una vocación del servicio público muy importante. Y tú has estado, Carlos, reflexionando mucho sobre esto que nos está ocurriendo, que se llama hiperinflación. ¿Cómo se le puede entrar a un tema tan complicado para comprender y tan difícil de vivir? Bueno, buenos días, Andrea, Víctor, gracias por invitarme. Estamos en hiperinflación, definida como la definió un economista Kagan hace unos años, 50% más de aumento de precios mensual, que según los índices que publican algunas empresas privadas, y ahora la Asamblea Nacional, con un índice muy completo, empezó ya en octubre a exceder el 50%. Entonces esa definición que muchos ya desde hace unos años negaban, pues que nosotros pudiéramos llegar a ese proceso, y se basaban pues en que había que llegar a 50 para definirla. Pues ya estamos, pues ya no hay ninguna discusión de que estamos en hiperinflación en Venezuela. Es un proceso devastador. Hay que empezar por dos cosas. Primero, que Venezuela siempre fue por tradición un país de precios muy estables. Por ejemplo, nosotros gozamos de la maravilla del fuerte de plata desde 1876, que estuvo en circulación hasta 1970 más o menos. Tenían casi el mismo poder de compra, teníamos una inflación bajísima para todo el hemisferio, un banco central súper responsable. Desafortunadamente en los años 70 fue nacionalizado completamente, claro, y empezaron a emitir más moneda y empezó a subir la inflación gradualmente, muy poco a poco, y ya va a llegar al desastre que tenemos hoy. Yo antes de entrar más en el tema, quiero decirles, para mí está clarísimo que en el año 2018 el problema más grave de todos los venezolanos va a ser la hiperinflación. Bueno, sí, y es muy difícil de vivir. Yo esta mañana recibía a mis compañeros de trabajo y les decía, bueno, tenemos que prepararnos para un año muy, pero muy difícil. Y esa dificultad tiene, como decíamos, dos fuentes. En primer lugar, que la gente entiende poco las razones, las causas. Sí. Y como no las entiende, no sabe cómo solucionarlas. Y tampoco sabe cómo defenderse. ¿Qué nos puede decir al respecto en términos de causa y cómo lidiar con ella? Sí, bueno, el monopolio de la emisión de la moneda la tiene el Banco Central de Venezuela. En general, si hay más moneda que persigue pocos bienes, tienen que aumentar los precios. Y justamente el diputado José Guerra acaba de hablarnos de las cifras del año pasado. El Banco Central emitió 1.800% más liquidez al final del año, o sea, la primera semana de enero, que en la primera semana de enero del año anterior. En el índice de inflación de la Asamblea Nacional se habla de una inflación acumulada de alrededor de 2.600%. Entonces, una cosa empuja a la otra. Si hay más moneda persiguiendo pocos bienes, tienen que subir los precios.
Además hay otros dos efectos muy importantes. Uno, que se ha reducido la oferta de productos persiguiendo a los productores, a los comerciantes y haciendo imposible que el venezolano pueda ejercer su libertad de comprar lo que quiere, en donde quiera, de donde quiera y al precio que quiera. Y eso ha hecho que la oferta se haya reducido, entonces hay menos bienes que están disponibles para mucho más moneda. Además, el último efecto y el más importante ahorita, y es por eso que la inflación excede la emisión de la moneda del año pasado, es la falta de confianza que tienen los venezolanos en su propia moneda. Tan pronto reciben un bolívar, lo quieren convertir inmediatamente en un bien que saben que va a ser escaso y que va a subir de precio. El índice de la Asamblea Nacional del mes de diciembre llegó a 85% en ese mes solamente. Y coincide perfectamente con otra empresa que lo publica, Ecoanalítica, casi el mismo número. Y eso usando lo que ellos llaman la metodología del Banco Central, no usando lo que otro índice que ellos emiten, que es el subyacente, que se acerca más bien por encima del 90% y cerca del 100%. Y una cosa que quería hablarles, ¿no? Es interesante que nosotros los economistas y las personas en Se Dice Libertad estemos claros que el proceso es exponencial. ¿Qué quiere decir eso? Que aun cuando se mantuviese a 85% por mes la inflación, que no va a ser porque estos procesos van aumentando la inflación cada vez más por mes, pero vamos a suponer que por un momento que se mantuviese 85%, eso usando una calculadora, multiplicando 1,85 12 veces, uno llega rápido a la conclusión de que los precios al final de este año van a estar 1000 veces más altos. Sí. O sea que arrancamos el año con 111.000, para no mencionar el nombre, y vamos a terminar en 178 millones, que es 1000 veces lo que tenemos hoy en día, para no mencionar el nombre de lo que estoy mencionando, el precio de lo que estoy hablando. Y eso es imposible de manejar. En un mes los precios van a estar cambiando varias veces. Los procesos terminan muy mal en todos los países de Latinoamérica. Está el caso de Alemania en los años 20, que terminó en 50% por día. Nosotros, si seguimos emitiendo moneda y seguimos espantando la producción y seguimos además no teniendo confianza en la moneda, es un proceso que va a ser cada vez más acelerado. Sí, Carlos, tú tocaste un tema fundamental, la causa, que es una política de Estado, como lo decía Missy, es una política de Estado y además una política de Estado intencional. En consecuencia, paliativos como lo que en el 2010 se intentó con la ley de precios justos, como el precio justo, pues lo que hace es agravar aún más la situación. Entonces, también es darle un mensaje a los que nos están escuchando, la ley de precios justos no va a solucionar esto, lo que va es agravar aún más, y si vamos a hablar de algún precio justo es el que establece el mercado, ¿no? Entonces, como empresarios, ¿cómo se explicaría esto de que los precios justos no van a funcionar y lo que más bien va a empeorar la situación? Bueno, el hecho es que cuando hay escasez de productos y que son necesarios, los consumidores van a buscar desesperadamente en lugares más difíciles de encontrar, en los riesgos que están corriendo los que manejan estos comercios van a ser mayores por la restricción de la oferta que se le ha hecho en forma muy arbitraria, muy dura, y eso va a hacer que ellos pidan ese riesgo sea compensado, y entonces los márgenes, en vez de bajar, lo que van a hacer es subir, y los precios por la escasez, como dije, como hay muchos bolívares persiguiendo pocos bienes, van a ser cada vez mayor. Entonces es contraproducente, como tú dijiste, Andrea, y además que, por supuesto, restringe la libertad del comerciante y del consumidor, porque no le permite comprar donde quiere, ni le permite comerciar, buscar, por ejemplo, productos en el exterior que sean más baratos o que sean más disponibles. Cerrando fronteras, eso hace que sea la oferta aún más difícil de aumentar. Si por alguna razón, Carlos, el gobierno te llamara hoy y te pidiera que te encargues de la economía, ¿cuáles serían las primeras 5 medidas que tú tomarías para abatir estas enfermedades de la economía? La solución de los procesos hiperinflacionarios generalmente pasa por, primero, restituir la confianza en la moneda.
Segundo, restringir la oferta de la moneda de tal manera que sea creíble, pues que hay un monto fijo de bolívares o como sea la moneda que vaya a ser la nueva. Y además hacer que no haya un déficit fiscal gigante, como en el caso, aparentemente los cálculos de algunos economistas son que en el mes de diciembre el 90% de los ingresos, de los gastos del gobierno no pudieron ser cubiertos por recaudaciones, sino solamente el 10%. Y el 90% se genera un déficit fiscal que aúpa la generación de moneda y aúpa la hiperinflación. Entonces eso hay que equilibrar las cuentas fiscales y tiene que haber un Banco Central totalmente autónomo, como lo dice la Constitución y las leyes, y si no, a falta de eso, una moneda dura como el dólar, que serían las dos opciones que podrían hacer estabilizar la moneda. Estamos hablando de dolarización. Eso todavía ahora con reservas tan bajas, con una economía petrolera de muy mal mantenimiento, muy colapsada, con un sector empresarial muy asfixiado. ¿Tú crees que todavía hay tiempo para dolarizar la economía? Aunque uno va viendo también que por la vía de los hechos, de facto ya estamos dolarizados. Ya está dolarizado muchos sectores. Claro, resulta muy injusto porque los últimos que se dolarizan son los sueldos. Sí, en el caso de Ecuador había muy pocas reservas, es bueno ver ese ejemplo, y sobrevivió un proceso de muy parecido al nuestro desde el punto de vista político y más o menos como el económico, pero hay que ver la diferencia entre la inflación ecuatoriana, el sueldo mínimo de un ecuatoriano que está alrededor de $300 y en un país que era mucho más modesto que el nuestro. Entonces, ese es un ejemplo interesante de cómo se puede equilibrar las cuentas fiscales forzadamente, porque no pueden gastarse dólares sino los que entran, y cómo no puede haber una emisión de moneda porque son dólares las que hay. O sea, yo pienso que hay esta discusión entre los economistas, no ha aclarado mucho el punto, pero en general mi percepción personal es que desde el año 74 para acá los que han manejado el Banco Central han sido todos unos irresponsables. Han aumentado la oferta monetaria desde ese año en adelante, de hecho ayudando a estancar el ingreso per cápita del venezolano desde el año 78 hasta ahora. O sea, nosotros no hemos avanzado desde el punto de vista, y bueno, ni hablar lo que ha pasado en los últimos 2 o 3 años, que no hemos venido en picada a niveles de los años 50. Sí, bueno, por eso es que incluso algunos economistas o algunos pensadores del liberalismo como Jesús Huerta de Soto proponen incluso la eliminación del Banco Central de Venezuela. Yo creo que para el caso venezolano todavía estamos como años luz para entrar en esa discusión, pero sí sería interesante incluso evaluar en algún momento, porque incluso el profesor Daniel Lahoud hace un estudio sobre comparativo respecto de otros países. Cuando empezó a actuar el Banco Central los bancos centrales, la inflación fue un problema también para esos países. Entonces uno se pregunta, ¿realmente se podrá llegar a una autonomía del Banco Central o más bien vamos a plantearnos la eliminación del Banco Central? Echando el argumento un poco hacia el lado más liberal, Venezuela funcionó perfecto sin Banco Central hasta el año 48 y éramos el más grande exportador de petróleo. Habíamos sido el siglo anterior el segundo más grande de café, el siglo anterior el más grande de cacao. O sea, hemos hecho grandes emprendimientos venezolanos de categoría internacional sin ayuda de un banco central. Y de hecho los bancos privados hasta los años 40 emitían su propia moneda y no había inflación, ni había escasez, y había crecimiento económico. Entonces esa discusión es interesante, Andrea, y yo creo que la debemos tener. Bueno, vamos al corte y volvemos con las conclusiones. Usted escucha Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter, @RCR750, porque lo bueno une. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Son las 11:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo.
Con 23 años de trayectoria en Venezuela, Clínica Demper sigue la vanguardia en el área de estética, cirugía plástica, ginecología, odontología y medicina hiperbárica, con el objetivo de ofrecer tratamientos innovadores que garanticen soluciones a los pacientes. Síguenos a través de Instagram, @Clínica Demper, y llámanos a través del 0212-977-0377. Somos Clínica Demper. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues la mayor variedad de hortalizas, verduras y frutas frescas al mejor precio de Caracas y puedes pagar con punto de venta o efectivo. Prueba y comprueba. Lo que buscas lo tienes los viernes y sábados en la urbanización Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Friedrich Nietzsche, filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, considerado uno de los pensadores contemporáneos más influyentes del siglo XIX. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Toda Venezuela es territorio magallanero. Somos RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes, campeones por siempre. Disfruta el encuentro de hoy entre Navegantes del Magallanes y Cardenales de Lara a partir de las 5:45 de la tarde. No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv y telenavegante.net. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes. 100 años, campeones por siempre. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Por las redes sociales observamos muchísima preocupación de nuestros oyentes por los sucesos que están pasando en el Junquito. Están pidiendo que digamos si tenemos noticias. La verdad es que no tenemos ninguna noticia diferente a la que reportan por el Dilo de que el Junquito está sin luz, tomado el kilómetro 16 Araguaney, que hay presencia policial. Nosotros, en el marco de nuestro programa, queremos decir que en los países buenos, donde la gente vive con sosiego, el Estado de Derecho resuelve este tipo de circunstancias con la presunción de inocencia, el debido proceso y el sagrado respeto por la vida. Cualquier cosa diferente a esto debería ser objeto de la preocupación de todos los ciudadanos y, de hecho, en este momento está siendo de la preocupación de parte de todos los ciudadanos. Eso está en la agenda de las cosas que hay que resolver. Ahora, Carlos, pasando a otra cosa, tú eres vicepresidente de CEDICE, te mostraste muy contento de que presentáramos el libro La Economía Explicada a mis hijos. ¿Qué querías decir al respecto? Bueno, en CEDICE tenemos un programa orientado a los niños desde hace 12 años que muy bien dirige Tomás Chacón, y quiero hacerle en el Día del Maestro un homenaje a todos los maestros que han hecho su enorme esfuerzo de llevar este mensaje liberal y de libertad a niños en escuelas en Caracas, en Valencia, en el interior, y que sigan ese esfuerzo y que los estimamos mucho y creo que han tenido un gran efecto. Bueno, la verdad es que sí. Yo creo que todo lo que se invierta en la educación por la libertad es bueno. Creo que eso nos hace ciudadanos conscientes y creo que, bueno, comenzamos esta semana. Que la bendición y la intercesión de la Divina Pastora acompañe a los venezolanos, que la semana no sea leve y no sea especialmente pesada, y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Gracias, Andrea, Rocío, que el camino también se te haga fácil de vuelta con nosotros. Y bueno, los dejamos con la conducción de
la dirección de estación de Jaime Nestares, la gerencia de producción Willy Zarcaya, la producción de Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga y quienes hablamos con ustedes, Andrea y Víctor Maldonado. Un saludo a todos y buen provecho. RCR presentó Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve.